En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, una vez más estoy para poder meditar tu palabra, hacer lección divina de tu palabra revelada. Por eso, antes que todo, te pido perdón de mis pecados con los cuales me alejé de ti, y al alejarme de ti he puesto a otras cosas antes que a ti. Y así he incumplido el primer mandamiento. ¿Cómo, Señor, podría yo comprender tu voluntad, seguir tu palabra, si yo mismo soy quien por mis pecados me alejo de ti? Por eso, Señor, perdóname y aléjame de mis pecados, de tal manera que cuando yo me acerque a tu palabra, yo pueda encontrar en ella el tesoro de gracia que me dará la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. Aunque no vamos a meditar en todo el texto, ni hacer lección de todo el texto, sino que vamos a tomar las partes que creemos las más importantes para nuestra meditación. ¿Sí? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre, habiéndolo descubierto, lo volvió a esconder, y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También es semejante al reino de los cielos a una red que se echó en el mar y que recogió peces de toda clase. Una vez llena, la tiraron a la orilla y, sentándose, juntaron los buenos en canastos y tiraron los malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le dijeron, sí. Entonces les dijo, así todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Entonces vamos a hacer la lección de este texto maravilloso, como siempre, de las Sagradas Escrituras. Nunca pensemos nosotros que hay textos mejores o peores. Les puedo asegurar, como quien tiene experiencia de un poquito más de 15 años de lección divina, les aseguro, no hay texto que no sea maravilloso. No hay texto, ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento. No hay ninguno que no tenga su riqueza. Una riqueza que es siempre una riqueza de Dios. Entonces, veamos el texto. Dice el Señor, en una serie, en Mateo, es una serie de numerosas parábolas que concluyen con este final, ¿no? Y dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es, dijimos, la iglesia, dijimos en otra lección anterior, es la iglesia. El reino de los cielos se identifica con la iglesia porque la iglesia es el lugar donde el rey donde prima las cosas de arriba, tener los ojos puestos en el Señor que está en el cielo. Entonces en la iglesia priman, a pesar de los pecados de los hombres, priman las cosas de arriba, las cosas del cielo. Entonces la iglesia es el reino de los cielos y es el reino de Dios porque en ella Dios reina, porque Dios hace efectivo los efectos, hace efectivos los sacramentos. Entonces Dios es el rey allí porque aquello que dice el sacramento, eso lo hace. Entonces allí Dios domina. Eso no significa que en este reino, en lo que tiene de humano, no sea defectuoso. Ahora,
El reino de los cielos también se refiere a todo el tesoro y las riquezas de la fe cristiana, a todas las riquezas de la gracia, todo lo que el Señor Jesucristo nos consiguió con su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Entonces, cuando dice el reino de los cielos, o sea, la fe cristiana, el don de la fe, el don de la gracia, todo lo que hemos recibido del Señor es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo. Igual que en Paraguay, los judíos tenían amplia y extendida costumbre de esconder sus riquezas en el campo. Y no solamente en el campo, también en el maderamen de la casa, a veces también en las paredes de la casa. Y eso por causa de las guerras, los exilios, secuestros o violencia que sufrían los hombres. Hoy en nuestros tiempos nosotros tenemos la seguridad y la paz como un bien que es generalmente muy bien custodiado. Pero en esos tiempos las guerras y la inseguridad, la violencia, el peligro estaba siempre al acecho. Entonces la gente tenía costumbre de enterrar sus tesoros en el campo o, como dije, en la pared o en el maderamen de las casas. Entonces este hombre que estaba buscando tesoro, entonces este hombre, era costumbre, había buscadores de tesoro también en esos tiempos, ¿sí? Y incluso hay escritos donde se suele hacer referencia a estos buscadores de tesoro, a golpeadores de paredes, dice, a husmeadores de maderamen de las casas. Hay textos donde se hace referencia a estos hombres que eran como buscadores de tesoros para encontrar tesoros olvidados por las familias, por la gente que quería proteger sus riquezas. Y este hombre entonces, que descubre el tesoro, estaba buscando el tesoro. Estaba buscando aquellas joyas. Y habiéndolo descubierto, lo vuelve a esconder. ¿Por qué? ¿Por qué lo vuelve a esconder y no se lo lleva? Porque la ley judía es distinta de la ley romana. En la ley romana, y que es la que nosotros tenemos, el que encuentra algo, bueno, generalmente, salvo algunas excepciones que haya en la ley, pero el que encuentra algo cuyo dueño es desconocido, puede llevarse aquello que ha encontrado. Pero en la ley judía no era así, sino que aquello pertenecía al dueño del campo donde había sido encontrado. Al dueño del campo donde había sido encontrado. En Paraguay también nosotros tenemos algunas leyes que funcionan de ese modo. Por eso él, cuando descubre el tesoro, lo vuelve a esconder. Y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía. Dice el Evangelio, todo lo que tenía. Y compró aquel campo para quedarse con el tesoro. Entonces, porque solamente si tenía el campo podía él quedar con el tesoro. Entonces, pero fijémonos en esto. En su gozo fue y vendió todo lo que tenía. En su gozo fue y vendió todo lo que tenía. Este gozo, digamos, en el gozo, o sea, está como sumergido en alegría, sumergido en gozo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Bueno, gozo, digamos que la alegría es más externa, La alegría siempre es más externa. En latín se dice laetitia. Y gozo en latín es gaudium. La laetitia en latín es una expresión que más bien se refiere a la alegría exterior, que puede ser una alegría sin gozo, porque es puramente exterior, carnal, no necesariamente mala, pero sí carnal. Por ejemplo, si yo le hago cosquillas a alguien, esta persona podemos decir que se alegra. O cuando una persona toma alcohol y se pasa de copas, bueno, también puede quedar alegre, pero eso no significa que esté gozosa. El gozo se parece más a una cuestión, a algo que tiene razones o motivos más profundos. En su gozo no estaba alegre de forma puramente exterior, sino que estaba gozoso. Él
vende todo lo que tiene, se deshace todo de sus bienes para conseguir aquel tesoro. O sea, tiene que ser un gran tesoro, ¿sí? Un gran tesoro, porque vendiendo todo lo que tenía, se compró el campo donde encontró el tesoro, y el tesoro tendría que reponerle por lo menos todo lo que había vendido. Pero sabemos nosotros, y cualquier negociante o cualquier persona que haya tenido experiencia en compra y venta, no haría un negocio de este tipo si las ganancias no fueren notablemente superiores. Notablemente superiores. Así que estamos hablando de un buen tesoro. De un buen tesoro. Y este tesoro es obviamente el reino de los cielos. Es la gracia de Cristo. A eso se está refiriendo el Señor, por supuesto. ¿Sí? La gracia de Cristo es de tal modo la gracia de Cristo que vale la pena dejarlo todo por ella. Eso es lo que dice la siguiente parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas finas. De nuevo, el mercader, igual que aquel hombre, estaba buscando perlas finas. Aquel hombre estaba buscando un tesoro. Y aquí se nota mejor la voluntad libre, el deseo que tiene de poder encontrar esas perlas finas para poder comerciar con ellas. El mercader es un comerciante. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y entonces uno puede decir, bueno, entonces el Señor está diciendo que hay que vender todo lo que tenemos, deshacernos de todo y entonces quedarnos con los tesoros del reino de los cielos. ¿Qué tesoro hay en este reino de los cielos para que valga la pena? Pues bien, hay un tesoro que es un gran tesoro. Es un gran tesoro. Y es un tesoro de tal modo que fíjense cómo termina todo este conjunto de parábolas. Que es semejante el reino de los cielos a una red que se echó en el mar y que recogió peces de toda clase. Una vez llena, la tiraron a la orilla y sentándose juntaron los buenos en canastos y tiraron los malos. Así será en la consumación de los siglos. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con con las otras parábolas? Muy sencillo, muy fácil de entender. Tiene que ver que los buenos son aquellos que, los buenos peces, porque la red, la barca, digamos que la red es como la iglesia, la red es como la iglesia que ha sido arrojada al mar. Y entonces vienen peces buenos y malos, no son todos iguales. Pero ¿qué distingue a los peces buenos de los peces malos? ¿Qué distingue a un ciudadano del reino, un ciudadano bueno de un mal ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué los distingue? Lo que los distingue es que el reino de los cielos se parece a un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo, habiéndolo descubierto, lo volvió a esconder y su gozo fue tal que vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Ese es el modelo del que encuentra el reino de los cielos, el modelo del bueno. O como el mercader de perlas finas que encontró una perla, vendió también todo lo que tenía y adquirió la perla de gran valor, una que tenía un gran valor. Los peces buenos en esta red son aquellos que han sabido colocar, digamos, ordenar la jerarquía de cosas. Algunos dirían jerarquía de valores. Pero no me gusta usar el término valores, y yo creo que hay que tener cuidado con el término valores, porque el término valores, o un valor, cuáles son tus valores, se suele decir, es un poco, no simplemente subjetivo, sino, digamos, voluntarista. La persona elige sus valores, a veces condicionado por sus circunstancias, pero es como que no hay un valor absoluto. En estos valores no existe una verdad absoluta, no existe un peso absoluto, sino que todas estas verdades pueden variar. O sea, lo que vale para este pueblo o para esta persona puede no valer para la otra. Y pensamos, o podríamos pensar que esta es una persona coherente, buena, porque sigue sus valores. No, acá hay cosas que son absolutas. El reino de los cielos se parece a un tesoro, se parece a una perla de gran valor. Hay algo absoluto.
no se está refiriendo a cosas en general. Se está refiriendo a un tesoro escondido de gran valor, uno solo, que hace valer la pena deshacernos de todo lo que tenemos. Muy bien. Y esa es la distinción entre peces buenos y peces malos. Bueno, hasta aquí la lección. Vamos ahora a la meditación. ¿Qué nos puede decir la meditación acerca de este texto? Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es este tesoro que puede valer tanto como para que tengamos que vender todo para poder hacernos con ese tesoro? ¿Qué puede valer tanto? Tengamos que decir, digamos una cosa así para simplificar la cuestión y entrar directamente en la respuesta. Ese tesoro se llama Jesucristo, ¿sí? Ese tesoro se llama Jesucristo. También podríamos llamar la gracia. También podríamos llamar Dios mismo. Pero hay que hacer hay que especificar bien esto, porque se usa mucho hoy esta expresión de decir, bueno, sí, no, mi mayor tesoro es Dios, estoy alejado de Dios, no le tengo a Dios en mi corazón, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué significa no tenerle a Dios en el corazón? ¿Qué significa eso? Bueno, entonces hagamos una pequeña clase de catequesis para poder recordar esto, incluso a costa de ser cansinos con los que ya lo saben. La fe cristiana no se trata simplemente de un código de conducta moral. No se trata de eso. Si fuese suficiente para la salvación del hombre un código de conducta, un código moral, entonces bastaría con algunos ajustes, cualquier otra religión, no cualquier otra religión, pero algunas otras religiones, bastarían con algunos ajustes. Pero para que el Hijo de Dios se haga hombre, venga a este mundo, ponga su morada entre nosotros y haga todo lo que hizo, es porque había algo realmente importante allí. Y bueno, ¿y qué era ese algo importante? Ese algo importante se llama la gracia, cuyo aspecto que hoy yo quiero resaltar es simplemente el aspecto de inhabitación trinitaria. O sea, esa gracia no consiste simplemente que yo le caiga en gracia a alguien. Esa gracia consiste en que la Trinidad Santísima venga a habitar en mí por la fe. No que la fe la haga presente solamente porque yo creo, sino que la fe me hace merecedor de que realmente Dios venga a vivir en mí. Dios venga a vivir en mí. Dios venga a vivir en mí. Pensemos en esto. Dios venga a vivir en mí. Desde el bautismo, la Santísima Trinidad pone su morada en nosotros y solamente se va de nosotros, se aparta de nosotros, o nos apartamos de ella, cuando pecamos gravemente, cuando pecamos mortalmente. Y lo que el Señor está diciendo es que en este reino de los cielos, en este orden de la gracia, en esta vida que se nos concede a nosotros por el bautismo, la vida de la inhabitación trinitaria, o sea, de la Santísima Trinidad que vive en nuestras almas, vale todo, absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer, vale todo por no perder la gracia, por conseguir ese tesoro y luego por guardar ese tesoro. Jesucristo nos ha dado el ejemplo. Vale todo, inclusive perder la vida, con tal de no ser infiel a Dios. Y Él no es que perdería a la inhabitación trinitaria, Él era Dios. O sea, Dios era ser de su ser. El Padre era ser de su ser. Y sin embargo, nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas, como dice la Escritura, para que nosotros entendamos clarísimamente que cuando Él dice que por este tesoro del reino de los cielos, por este tesoro del que nos habla Él, que es el reino de los cielos, es como este tesoro, vale la pena dejarlo todo. Entonces alguno puede preguntarse, en su proceso de conversión o en su elección de estado, si valdría la pena dejar las cosas, dejar muchas cosas por Dios. Sí, vale la pena. Y el Evangelio nos dice eso. Y la diferencia entre peces buenos y peces malos está
en que los peces gordos son justamente aquellos que lo han dejado todo. Son justamente aquellos que lo han dejado todo. Esos son los seleccionables, digamos así de algún modo. Esos son los seleccionables. Esta perla de gran valor, que es la gracia de Dios, es como para vender todo, para deshacernos de ella. Bien, entonces pensemos en los mártires. Meditemos por un instante en los mártires que han perdido todo. Han perdido bienes, fama y la vida, por supuesto, por eso son mártires. Pero ellos no perdieron la vida de la noche a la mañana. O sea, no es que hoy estaban yéndose a Burger King y mañana morían mártires. No. Fue un proceso largo de amenazas, de miedo, de temor, de incertidumbre, de oración, de confianza en Dios, de ejercicio de confianza en la providencia. Un ejercicio largo, más o menos largo, que desemboca finalmente en el martirio. Pero antes, lo que hicieron los mártires fue ejercitarse en amar a Dios sobre todas las cosas. Que en eso básicamente consiste esto del tesoro escondido por el cual es necesario venderlo todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Aquel hombre, al vender todas sus cosas, todos sus bienes, todo lo que tenía, probablemente bienes familiares, reliquias familiares, recuerdos, cosas a las que tenía apego. Pero el amor a Dios sobre todas las cosas justifica venderlo todo para poder seguirle a Él. Tremenda cosa son aquellos cristianos que critican cristianos. No estoy hablando de los paganos que no entienden mucho de estos misterios, estoy hablando de los cristianos. Digo tremenda cosa porque estos cristianos tienen el sello del bautismo, el sello de la Santísima Trinidad en sus almas, aunque muchos de ellos estén en pecado grave. Peor todavía sería, más vergonzoso, quienes viven en estado de gracia, van a la iglesia y cuando algún hijo decide por la vocación religiosa o sacerdotal, les dicen: no, mi hijo, ¿cómo vas a hacer semejante cosa? ¿Cómo se te ocurre esto? O aquellos que, bueno, eso por un lado, porque realmente para el que se pregunta si valdría la pena dejarlo todo para seguir a Jesucristo en la vocación, sí, hay que decir, vale la pena todo. ¿Valdría la pena perder trabajo, estudios, fama, oportunidades de crecimiento y desarrollo personal si es que aquello me exigiese traicionar la fe? ¿Valdría la pena? Pensemos en un caso, así, en un caso hipotético. Jaimito está en el ejército y de repente tiene orden cerrado. Orden cerrado se llama, creo, estos gritos así que hacen. Y bueno, entonces tiene orden cerrado y comienzan a decir unas cuantas blasfemias, porque suelen haber cosas del tipo, no sé qué sé yo, un comando nunca muere, y si muere, resucita en el infierno, y el diablo será su capitán y la muerte será su no sé qué cosa, ¿verdad? Uno podría decir, es una frase nomás. No es una frase nomás. Yo no la diría. Tendría escrúpulos para decirla. Y no soy tan escrupuloso. O sea, no es un problema que tuviera yo. No es que sea inescrupuloso. Lo que estoy diciendo es que nunca tuve el defecto o la enfermedad del alma esta que consiste en ver pecado donde no lo hay. Pero no me atrevería yo a hacer semejante cosa. No me atrevería a hacer semejante cosa. Aunque te descuereen, como suelen decir, aunque te castiguen, o aunque por eso no te asciendan después. Tengo un alma. Pienso en este momento también en la mujer cuyo marido, en aquella mujer cuyo marido le dejó de vivir
con ella por un tiempo para irse con otra mujer de mala vida, que lo sedujo, y luego va y viene a la casa, a su casa familiar, a su hogar, cuando se cansa de aquella otra mujer, de su compañía adulterina, y va y viene una y otra vez, y entonces la mujer solamente sigue recibiéndole, y porque está rezando, porque está haciendo oración, porque procura servir a Dios, porque confía en Dios, y la gente, sus amigas, cristianas también todas ellas, les dicen: vos mereces algo más. ¿Cómo podés soportar semejante cosa? Mereces a alguien que te quiera. No podés seguir aguantándole. Entonces le diría yo a ella: es cierto, mereces algo mejor, mereces el cielo. Por eso vale la pena seguir siendo fiel a los votos matrimoniales. Por eso vale la pena seguir siendo fiel a los mandamientos de Dios. Por eso vale la pena seguir siendo fiel a lo que prometiste delante de Dios. Por eso vale la pena seguir siendo fiel. Porque mereces mucho más, mereces el cielo. No mereces a otra persona, mereces el cielo. Y ese es el tesoro escondido, la perla preciosa por las cuales vale la pena vender absolutamente todo. Es Dios. Es la inhabitación de Dios en mi alma. Prefiero morir antes que pecar. Dice la oración, esta oración penitencial que rezamos nosotros. Querría haber muerto antes que haberos ofendido. Querría haber muerto antes que haber ofendido. Cosa tremenda. El hombre de hoy, amedrentado por la pandemia, una pandemia que muchos nunca la vieron, tiene miedo más de lo que ve en la noticia que de la realidad. Decir, prefiero morir antes que, querría morir antes que pecar, sería un escándalo. Sería un escándalo. No, preferiría pecar antes que morir, porque la vida está por sobre todas las cosas. Y no lo decimos como lo dicen los providas que pretenden así defender al niño por nacer. Está muy bien. Sino que lo estamos usando en el sentido de aquellos que piensan que solamente existe esta vida y que no hay otra vida y que no existe otra cosa que esperar y que no hay un tesoro, porque Dios nos prometió un tesoro pero no nos lo dio. No dio ese tesoro. Sí lo dio. Ese tesoro escondido. Ahora, pensemos en otra cosa más. Vayamos un poquito. ¿Por qué el tesoro está escondido en un campo? En tierra. Porque la naturaleza de Cristo, su naturaleza humana, perdón, Jesucristo es de doble naturaleza, humana y divina. Y las dos, totalmente humano y totalmente divino. Unidas ambas en la persona divina del Verbo. Así es el tesoro. Ese tesoro es la divinidad de Jesucristo. Enterrado en el campo de su humanidad. El campo de tierra. El campo de su humanidad. Porque nosotros también somos un campo. Recuerden que en la parábola del sembrador, Cristo es el sembrador que lanza su semilla, que es su palabra, que es su doctrina, que es la gracia, y cae en el campo, que es la tierra, que somos nosotros. Y que nosotros somos los que producimos frutos. Y entonces aquí el campo es la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Qué significa comprar la naturaleza humana de Jesucristo? Comprar la naturaleza, o sea, ir y adquirir la naturaleza humana de Jesucristo, entenderlo para ahí tener, en esa naturaleza humana, tener la visión de su divinidad, la contemplación de su divinidad, que produce gozo. Voy a ir enseguida a este tema. Exige que yo pueda dejar todas las cosas anteriores. Todo lo que haya hecho yo, todo mi pasado, todo el pasado de la humanidad, todas estas cosas son muy buenas. Pero no estamos diciendo esto, estamos diciendo que si tengo que adquirir esto a costas de perder todo, lo pierdo. Puede que no tenga que perderlo todo, pero si tengo que perderlo todo, lo pierdo. Y muchas veces sucede que sí. Y eso me produce gozo, porque la contemplación del tesoro escondido en el campo, me produce un gozo de verdad. Ustedes no saben lo que es el gozo del conocimiento de la verdad. El gozo del conocimiento de la verdad. Cuando uno ve algo que es bello, sobre todo cuando ve la belleza de la verdad, en esa belleza se encuentra un gran gozo, porque
ya no es la carne la que se perfecciona. O sea, no es leticia, no es alegría simplemente exterior. No es que esté mal, pero es mucho más que eso. Es gozo. Es un regocijo interno por el cual no se perfecciona solo nuestro cuerpo, se perfecciona en realidad nuestra alma, que adquiere algo nuevo. Aquel tesoro escondido, que está escondido en el campo. Conocemos a Dios. Mire qué camino maravilloso es conocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo por vía de la humanidad. ¿Qué es lo que nos enseña el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué tesoro encontramos nosotros? En su sagrada humanidad está su divinidad. Ahí está su divinidad. Y si queremos nosotros poder ver su divinidad y contemplarla, entonces realmente podríamos nosotros venderlo todo, deshacernos absolutamente de todo y adquirir la perla preciosa, adquirir el campo, comprar la perla. Lo vale todo, absolutamente todo. Vale perderlo todo por tener solamente a Jesucristo. Los santos lo han dicho, apenas lo estoy repitiendo. Y entonces, cuando llegue el fin de los tiempos, una vez que esté llena esta red, la iglesia, una vez que se haya completado el número de los elegidos, entonces se tira la red, se saca la red del agua y se la lleva a la orilla, y sentándose entonces juntaron los buenos, los que dejaron todo por Cristo, en canastos, y tiraron los malos. Y así entonces será en la consumación de los siglos. Aquellos, porque ya los ángeles lo hicieron eso. Los ángeles pelearon por Dios al ponerlo a Él en primer lugar y pelearon con los demonios, con los ángeles malos. También a nosotros nos toca en esta vida, en el transcurso de nuestra vida, poder amar a Dios sobre todas las cosas. Y fíjense cómo el primer mandamiento vuelve una y otra vez. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Vamos a hacer ahora la oración. Pidamos al Señor en esta oración que nos conceda a nosotros la gracia de ponerlo a Él en primer lugar. Tengo muchos tesoros, Señor, muchos tesoros, pero son tesoros de baratijas. ¿Qué tengo yo para poder vender? No tengo absolutamente nada. Tengo baratijas, espejitos. Tengo cosas absolutamente sin valor o con muy poco valor. Tengo un título, unas amistades, tengo algún placer, tengo también quizás alguna cosa que pienso yo que tiene valor. Pero delante de todas estas cosas, ¿qué es la gracia? No me doy cuenta todavía totalmente, Señor, del valor de tu presencia. Y por eso con tanta facilidad muchas veces yo dejo de cuidar tu presencia en mi alma y la pierdo por causa del pecado. Todavía no la veo completamente, no me doy cuenta de ella como un tesoro. ¿Qué sería, Señor, de mí si pudiera yo comprender, aunque sea con un rayo de tu luz, la inmensidad de la riqueza que constituye el tenerte a ti, Señor, en mi alma? Si la viera, si pudieras iluminarme, Señor, si quisieras, mejor dicho, si quisieras iluminarme, para que yo pudiera comprender, me sería más difícil pecar, pero por mi debilidad no lo veo. Por eso, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo en tus enseñanzas, creyendo en tu doctrina, creo, Señor, que este tesoro hace valer la pena todo esfuerzo y todo sacrificio. Por eso, Señor, te ruego que fortalezcas en mí el coraje, que fortalezcas en mí el deseo de encontrar ese tesoro,
y de que encontrándolo yo tenga el coraje y el valor de dejarlo todo cuando así lo dispongas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a terminar esta meditación, esta lección divina con una contemplación. Quiero que te quedes mirando la presencia de Dios en tu alma. Claro, no se mira eso, cómo está Dios en mi alma. Quiero solamente que contemples y que consideres que Dios vive en tu alma, que Dios quiere vivir en tu alma, que Dios te habla, que Dios te ve, que Dios te oye. Y entonces, que pidas a Dios mientras vas viendo este misterio, que aumente en vos no solamente la conciencia de la gravedad de esa presencia, sino también la determinación de darlo todo para que Él siempre esté allí. Y te doy mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.